Imaginen un mundo envuelto en sombras, donde cada rincón está lleno de misterio y peligro. Un lugar donde la luz apenas se atreve a entrar, y las sombras parecen tener vida propia, iluminados solo por el parpadeo de una pantalla. En este mundo, la tecnología es tanto una bendición como una maldición, ofreciendo una ventana a lo desconocido mientras oculta secretos oscuros. Un mundo donde la vida y la muerte penden de un hilo, y cada decisión puede tener consecuencias devastadoras. Aquí, un simple trazo de un bolígrafo puede cambiar el destino de una persona, controladas por el toque de una tecla. Cada pulsación es un acto de poder, una declaración de intención que puede alterar el curso de la historia. Este es Death Note VR, un juego que te sumerge en un mundo de dilemas morales y decisiones imposibles. No es solo un juego, es una experiencia que te desafía a confrontar tus propios límites y valores. El aire chisporrotea de anticipación. Cada momento está cargado de tensión, y cada elección que haces te acerca más a la verdad o te sumerge más en la oscuridad. Un escalofrío te recorre la espalda. La sensación de peligro es palpable, y no puedes evitar sentir que algo o alguien te está observando. Casi puedes escuchar la risa de Ryuk resonando en el vacío digital. Su presencia es una constante, un recordatorio de que en este mundo nada es lo que parece. Esto no es solo un juego, es una prueba de tu ingenio, tu moralidad y tu capacidad para tomar decisiones bajo presión extrema. Es un descenso al corazón de la oscuridad, un viaje que te lleva a los rincones más oscuros de tu mente y alma. Una confrontación con tus miedos y deseos más profundos. Enfrentarás tus propios demonios y descubrirás de qué estás realmente hecho. La decisión es tuya. En este mundo virtual, te encuentras en una encrucijada que definirá tu destino. Te pones las gafas VR y el mundo se disuelve a tu alrededor. La realidad se desvanece, y te sumerges en un universo donde cada elección tiene consecuencias profundas. De repente, te enfrentas a una elección, Kira o L. Dos caminos, dos destinos. Kira, el portador del Death Note, con el poder de decidir quién vive y quién muere. L, el detective brillante, dedicado a desentrañar la verdad y llevar justicia. ¿Abrazarás el poder de un dios, juzgando a aquellos que consideres indignos? Con cada nombre que escribas, el mundo cambiará, y tú serás el juez supremo. O lucharás por la justicia como un detective brillante, persiguiendo a un asesino que opera fuera de la ley. Cada pista, cada deducción, te acercará más a la verdad, pero también te pondrá en peligro. El peso de la decisión te aplasta. La responsabilidad es inmensa, y el margen de error, mínimo. Cada paso que des, cada decisión que tomes, tendrá repercusiones. Cada camino ofrece un viaje único y aterrador al corazón de la naturaleza humana. Elige sabiamente. La senda de Kira te llevará a un poder absoluto, pero a un costo moral. La senda de L te llevará a la verdad, pero conlleva un riesgo constante. Tu destino y el destino del mundo virtual están en juego. En este universo digital, tus decisiones no solo afectarán tu camino, sino también el equilibrio de todo lo que te rodea. ¿Estás listo para enfrentar las consecuencias de tu elección? Las reglas son simples, pero las implicaciones son profundas. Como Kira, posees la Death Note, una libreta virtual que te permite acabar con una vida con solo escribir en un teclado. Ingresa un nombre, visualiza su rostro y observa cómo el destino sigue su curso. Pero cuidado, el poder de matar es un juego peligroso. Cuantas más vidas tomes, más el mundo digital comenzará a parecerse al real. Las líneas entre la realidad y la virtualidad se difuminan, y las consecuencias de tus actos se vuelven cada vez más reales. En el modo de un solo jugador, eres juez, jurado y verdugo. Tú decides quién merece vivir y quién merece morir. El destino del mundo virtual está completamente en tus manos. ¿Usarás tu poder para el bien, eliminando criminales y tiranos? ¿O sucumbirás a la seductora atracción del poder absoluto, convirtiéndote en el mismo monstruo que buscabas destruir? La decisión es tuya, pero ten cuidado. Cada vida que tomas deja una marca imborrable en tu alma. El modo multijugador te lanza a un mundo de caos e incertidumbre. Aquí te encontrarás con otros jugadores, cada uno con su propia agenda y brújula moral. Unirás fuerzas con otros Kiras, creando un nuevo orden mundial,
¿O te alinearás con L y sus seguidores, trabajando para derribar el reino del terror? Se forjarán y romperán alianzas. La confianza es un lujo que pocos pueden permitirse. En este campo de batalla digital, solo los astutos y despiadados sobrevivirán. Sección 6. El abismo ético. ¿Se pueden perdonar los pecados virtuales? Death Note, WebR, nos obliga a enfrentar una pregunta escalofriante. ¿Se pueden perdonar los pecados virtuales? En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la línea entre lo real y lo virtual se vuelve cada vez más borrosa. Los jugadores se sumergen en experiencias tan inmersivas que sus acciones en el juego pueden sentirse tan reales como en la vida cotidiana. Pero, ¿qué significa esto para nuestra brújula moral? ¿Podemos simplemente desconectar y dejar atrás las decisiones que tomamos en estos mundos digitales? Cuando la línea entre la realidad y la virtualidad se difumina, ¿se aplican las mismas reglas morales? En Death Note VR, los jugadores tienen el poder de decidir sobre la vida y la muerte de personajes virtuales. Esta capacidad de jugar a ser Dios plantea serias cuestiones éticas. ¿Es un acto de violencia en un entorno virtual menos grave que en el mundo real? ¿O estamos entrenando nuestra mente para aceptar comportamientos que serían inaceptables fuera del juego? Tomar una vida en un mundo virtual, incluso uno tan inmersivo como Death Note VR, ¿es moralmente equivalente a tomar una vida en el mundo real? La respuesta no es sencilla. Algunos argumentan que los juegos son solo una forma de entretenimiento, una válvula de escape para nuestras frustraciones y deseos reprimidos. Otros creen que nuestras acciones en el mundo virtual reflejan y afectan nuestra moralidad en la vida real. La psicología del jugador se pone a prueba, y las decisiones que se toman en el juego pueden tener un impacto duradero en su percepción de la realidad. El juego no proporciona respuestas fáciles, lo que obliga a los jugadores a confrontar sus propios límites éticos y las consecuencias de sus acciones. Cada decisión, cada movimiento en el juego, se convierte en una prueba de carácter. Los jugadores deben preguntarse a sí mismos, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar en este mundo virtual? ¿Y qué dice eso sobre mí en el mundo real? Death Note VR no solo es un juego, es un espejo que refleja nuestras propias luchas internas y nos desafía a reconsiderar lo que creemos saber sobre el bien y el mal. Sección 7. El precio del poder, el impacto psicológico. El poder de controlar la vida y la muerte tiene un costo en la psique. Death Note VR simula no solo la emoción del poder, sino también su influencia corruptora. El juego rastrea cada uno de tus movimientos, analiza tus elecciones y revela la oscuridad que hay dentro de ti. ¿Saldrás ileso del juego o la experiencia te dejará cambiado para siempre? Sección 8. ¿Una puerta a la oscuridad o una distracción inofensiva? El lanzamiento de Death Note VR desata un debate global. ¿Es una distracción inofensiva? ¿Un espacio seguro para explorar nuestras fantasías más oscuras? ¿O es una puerta peligrosa, un caldo de cultivo virtual para la violencia en el mundo real? Los gobiernos lidian con las implicaciones de una tecnología tan inmersiva. Los líderes religiosos condenan el juego como una abominación. Los psicólogos advierten sobre su posible impacto en la psique humana. Sección 9. La pregunta final. ¿Te atreves a jugar? Death Note VR no es para los débiles de corazón. Es un juego que desafiará tus creencias, te llevará al límite y te obligará a confrontar los aspectos más oscuros de tu propia humanidad. La pregunta es, ¿te atreves a jugar? Y si quieren más videos épicos como este, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. ¿Quién sabe? El próximo video podría ser aún más peligroso.